Mate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros, este programa de interés general, político y que, bueno, trata de llevar una mirada amplia a la audiencia y que conduce desde hace más de 2 décadas el exdiputado nacional Jorge Enríquez, en un día muy especial, con el centro muy bueno, lleno de gente, de jóvenes y no tan jóvenes, en esta marcha en defensa de la educación, que creo que es mal llamada en defensa de la educación, o sea, poner títulos a determinados actos es riesgoso porque, bueno, ahí se mezcla el tema del presupuesto, el tema de los controles, pero mejor que lo explique todo esto el doctor Jorge Enríquez, que es quien en pocos minutos vamos a tener. También vamos a tener en el programa un poco la visión de un militante radical que estuvo también cerca de Macri, hasta hace poco fue auditor general de la Nación, que es Jesús Rodríguez. Jorge Enríquez va a poder dialogar con él, a solas, mano a mano. Y ahí ya estoy pudiendo ver a Jorge. Jorge, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Bueno, estaba tratando dije 2 palabras de la marcha que tuvimos hoy, que estamos teniendo de la educación, pero qué mejor que vos para que lo siga el tema, porque, bueno, lo único que dije es que hay gente que le puso la marcha por la educación. Además, poner títulos es medio riesgoso porque depende quién lo diga y con qué sentido, me parece. No, sí, buenas tardes, una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros. Hoy fue medio complicado llegar a la radio, esa radio amiga M1220. Un saludo grande a Gerardo y a toda la gente de la radio. Hoy fue medio complicado llegar, pero bueno, estamos ahora ya trabajando en esto que nos gusta tanto como hacer este programa. Sí, hoy iba a abordar 3 temas hasta que vos me interrumpas y hablemos con el tema de con Jesús Rodríguez. Voy a hacer una editorial sobre algunas cuestiones que me parece que son relevantes. En primer lugar, quiero señalar, no sé si quiero señalar el tema vinculado a las universidades públicas, que no son el enemigo realmente que el gobierno a veces parece que lo instrumentara como tal, y tampoco, lo que digo yo es que tampoco que se haga un aprovechamiento político. Hoy lamentablemente hemos visto una marcha que desvirtuó. Y digo desvirtuó porque ya en otras ocasiones ha pasado que marchas que a lo mejor tienen nobles propósitos se ven absolutamente divorciadas del verdadero contenido que tienen cuando se bastardía la finalidad de los fines. Ya un anticipo de esto lo tuvimos cuando discursos encendidos por parte de Cristina Fernández de Kirchner, por parte de Luis de Lía, por Axel Kicillof, señalaban claramente que esta iba a ser una marcha opositora, una marcha contra el gobierno. Hoy aparecieron pancartas que decían fuera Milei. Y cuando yo veo esto digo, me hace acordar a cuando comenzaron las marchas por ni una menos. También el gobierno de Kirchner desvirtuó lo que era el nunca más con una interpretación caprichosa donde armó algo a su medida y conveniencia para satisfacer los intereses oscuros de algunos que se subieron a los derechos humanos con un simple fin de aprovechamiento material, de obtener ventajas económicas. No, cuando apareció la marcha Ni Una Menos era por los femicidios. Los femicidios no disminuyeron en la provincia de Buenos Aires ni en el país. Al contrario, aumentaron. Se creó un Ministerio de la Mujer. Pero después empezaron a aparecer
dentro de esas marcas consignas tales, y digo esto porque yo fui uno de los que propició, juntamente con el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, en ese momento Luis Vasco, el tema de Ni Una Menos, porque estábamos obviamente en contra de todo tipo de discriminación respecto a la mujer, pero más aún de todo tipo de violencia físico-verbal contra la mujer. Por eso se instaló esta figura grabada del homicidio en ocasión de femicidio. Pero luego con el tiempo empezaron a aparecer pañuelos verdes, empezaron a mezclar esta marcha con el colectivo LGTB, con la perspectiva de género y con el aborto. En ese momento dije, desvirtuaron un fin noble como era el tema de la eliminación de mujeres por causa de femicidio y lo transformaron en banderas políticas. Yo no digo que tenían todo el derecho de hacer marcha a favor del aborto, yo estoy en contra, soy celista. Tenían todo el derecho de hacerlo, pero no mezclen las cosas, porque hacen que gente bien intencionada, como fue el caso de Sebasco, fue el caso mío, nos alejáramos finalmente porque entendíamos que el objetivo principal estaba absolutamente desviado. Con esto ha venido pasando lo mismo. Las universidades públicas no son el enemigo, están arraigadas hondamente en nuestra historia por supuesto, en nuestras mejores tradiciones. Liberales como Sarmiento y Roca le dieron un extraordinario impulso. Fueron un factor de civilización, lo siguen siendo, y de fomento de la igualdad de oportunidades. Pero estas marchas se tornan multitudinarias ¿cuándo? Cuando pasa que algo que es tan caro a nuestros sentimientos como es la universidad pública, que permitió en la movilidad social ascendente, tan ricamente plasmada en esa obra, en esa novela genial, luego llevada al teatro y creo que también al cine, que fue Mi hijo el doctor, hecha por ese genial dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, que revelaba que el hijo del inmigrante, en muchos casos analfabeto, o el nieto, como en el caso mío, podía llegar, como llegó mi padre, como llegué yo, a la universidad. Y esto fue gracias a la universidad pública. La universidad pública fue la cantera donde nacieron muchísimos, crecieron, se desarrollaron, se formaron muchísimos profesionales de fuste. Premios Nobel, Eluard, USAID, y tantos otros, Milstein, y tantos otros, Saavedra Lamas, y tantos otros que se formaron en esa universidad pública, emblema de toda América Latina. Hoy mismo la Universidad de Buenos Aires está entre las 100 mejores universidades del mundo. Entonces yo creo que, por un lado, el gobierno es cierto que es comprensible y el pueblo argentino está dando muestra de aceptarlo de un modo que realmente prueba su madurez, que nos hagamos cargo finalmente de las restricciones presupuestarias. Gastar más de lo que se tiene fatalmente deriva en inflación, sobre todo cuando por los desastres de las últimas décadas se nos cierran las fuentes genuinas de financiamiento. Clausurado la inversión extranjera, clausurado el ahorro interno, evidentemente esa transferencia, esas fuentes han desaparecido. Pero en este caso la disminución de las transferencias de recursos es tan enorme que pone en riesgo el funcionamiento mismo de las universidades y de los hospitales, hospital de clínicas, hospital escuela. Yo creo que en lugar de comprender la dimensión del problema, el gobierno y buscarle una solución, las partes en general, buscar una solución a través del diálogo, han preferido la confrontación. La confrontación en democracia nunca es saludable. El diálogo siempre debe primar, porque como no me canso de decirlo habitualmente, la democracia es saber convivir en la discrepancia. Es que cada uno pueda mostrar realmente lo que piensa, decir lo que piensa, sin que el otro se tenga que ofender y buscar a lo mejor puntos de contacto que permitan galvanizar las distintas opiniones. El discurso del gobierno nacional ingresó en una escalada en que las universidades públicas son tratadas como enemigos. Es cierto que en muchos casos ha habido centros de adoctrinamiento y en muchos otros casos han servido para satisfacer los intereses de los varones del conurbano con la gran cantidad de universidades que se crearon sin lógica y sin absolutamente ningún fundamento que las hiciera viables. Pero eso no significa degradar la universidad pública. Discutamos
el financiamiento. Yo hoy voy a acompañar con un TikTok o una grabación que voy a hacer, unas declaraciones muy lindas de chicos que estudian en las universidades de Palma de Mallorca y de Valencia, donde tuve el gusto de dar clase en ambos establecimientos terciarios, este verano, invierno para nosotros, en Europa. Y allí los chicos señalan claramente que pagar una matrícula de lo que nos están pagando es aproximadamente 1.000 euros al año, el equivalente a aproximadamente 1 millón de pesos, pero dividido a lo largo de 12 meses, más o menos sería el equivalente de menos de 100.000 pesos. Porque también debemos pensar que en muchos casos, chicos que han ido a colegios primarios y secundarios de muy alto nivel, luego cuando ingresan a la universidad, prefieren hacer la universidad pública por dos motivos. Uno, porque no sabe cuándo se van a recibir, porque no están las exigencias que a lo mejor están en los establecimientos privados. Y lo otro, también porque total, dicen es gratis. Las universidades en Europa funcionan de esta manera, una matrícula. Aquellas personas que no pueden pagarla porque son vulnerables desde el punto de vista económico o sea, tratarse de personas discapacitadas o con necesidades especiales, son eximidas de ese pago. No soporta porque gratis no hay nada, alguien lo paga, alguien lo paga. Si no lo paga el usuario del servicio, en este caso del servicio educativo, lo va a pagar el pueblo en su conjunto. Entonces parecería como ilógico que en muchos casos la persona que está sumergida en una situación de pobreza, hoy el 55% de los argentinos, con su IVA, cuando compra la leche para sus hijos o el pan para llevar a la mesa familiar, está pagando el IVA. Y ese IVA es el que va para que a lo mejor personas que tienen recursos económicos que pudieran aportar a la universidad, que pudieran pagarse una cuota a la universidad, no lo hace. O sea que con ese dinero se está favoreciendo a gente con poder económico y esto no es un argumento clasista, que a lo mejor podría una cuota mínima, pero que evidentemente es susceptible de poder generar una fuente de financiamiento genuina de la universidad. Eso me parece que es un tema que hay que discutirlo y tratar, con las excepciones del caso, becas de honor, subsidios para personas, para familias numerosas, con gran cantidad de hijos, para personas que están en situación de vulnerabilidad, como ya dije, pero dentro de un marco donde también a la gente, al estudiante se le exija la posibilidad de que vaya haciendo la currícula de acuerdo a lo que es el año calendario. En Europa, en esas universidades que yo digo, repito, públicas, cuando alguien deja una materia, para el año siguiente tiene que pagar la parte proporcional de la matrícula referida a esa materia. Porque acá ha pasado algo muy curioso. Acá ha pasado algo que los chicos hoy lo repiten. Y en mi época, cuando alguien eh, dejaba de, quedaba por exceso de materia que se las había llevado a marzo, tenía que repetir el año. Hoy directamente ese tema se ignora porque dicen que sería discriminar a los chicos en las escuelas secundarias. Creo que esta es una de las grandes enfermedades que nos dejó el kirchnerismo, que es degradar la educación pública hasta generar que los establecimientos educativos sean lugares de contención de los chicos y no lugares de formación de alumnos. Por eso creo yo que esto es un tema para debatirlo, es un tema para tomar conciencia, que muchos estudiantes y profesores universitarios con el concurrido a esa marcha se ven sorprendidos cuando deben compartirla con sectores nefastos como el izquierdismo de la izquierda dura, que tienen una enorme responsabilidad de la situación actual en que se encuentra esta economía. Sí, Cristina Fernández, lo he dicho en un X en un Twitter, es una cara dura cuando habla de esto. Mantuvieron las escuelas cerradas durante 2 años, la educación no les importó. A los Baradel de la vida, cuando hacían paros salvajes, impidiendo que los chicos, como en algunas provincias, tuvieran una cantidad muy magra de clases, en aquel momento no les importaba realmente la educación. Tampoco les importó la educación cuando crearon universidades sin ningún tipo de lógica ni ubicación geográfica y lo hacían solamente para que
los varones del conurbano de cada uno de esos distritos pudiera satisfacer sus apetencias electorales, nombrando profesores que en muchos casos no cubrían los antecedentes o no podían sortear en una universidad en serio, como en la UBA, por ejemplo, sortear las dificultades de un concurso de oposición en antecedentes. Entonces creo que las cosas hay que llevarlas a su punto. Esto es algo que atraviesa transversalmente a toda la sociedad. No se trata ya lo que muchos de nosotros compartiríamos de juicios críticos sobre aspectos concretos del funcionamiento universitario, sino de casos de adoctrinamiento ideológico partidario, sino que lo que queremos es una propuesta de mejoras, no una impugnación general y absolutamente dogmática de la idea misma de lo que es la educación pública. Queremos estudiar este tema. Por eso creo que el gobierno, en lugar de buscar, como siempre, esta forma binaria de actuar, o conmigo o contra mí, yo creo que tendría que llamar en este caso, como en el tema de los jubilados también, a una mesa de diálogo genuina donde cada uno vaya sin partidismos políticos. Ideología y política sí. Ideología para una educación mejor, partidismo para tener una educación de excelencia, sí. Pero cuando lo mezclamos con cuestiones como estas que aparecen, que vaya Milei, fuera Milei, a Milei nos guste o no nos guste, lo votó el 56% del electorado. Esta es mi visión un poco de esta marcha, que fue la segunda marcha, o la primera, se discute esto, veo por ahí en las redes sociales que están discutiendo, hubo más o menos gente que en la anterior marcha del mes de abril. Creo que el tema numérico es importante, por supuesto, pero lo esencial es que estos temas se discutan con seriedad, como pasa en todas las democracias del mundo, en todas las repúblicas realmente que quieren una formación, cualquiera sea su signo ideológico. En Polonia, el 60% de los habitantes, de los ciudadanos polacos, tienen un título terciario y seguramente no son universidades. Entonces creo que estamos en una situación que, como muchas otras... Bueno, Jorge, si te parece, vamos a una tanda. Hablé con Jesús, estaba cerca de la casa, me dijo que lo llame en 2 o 3 minutos, así que después de la tanda lo tenemos. Bueno, muy bien, entonces ustedes mandan desde el estudio central, vamos a la tanda. Vamos la radio. Te espera, elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
Bueno, y retomamos el aire con Jorge, que ya lo estoy viendo ahí en el Zoom. Y Jorge ya nos está escuchando. En el Zoom está bien. Nos Perdón, está escuchando ¿está bien Jesús la voz? Rodríguez. Ya, ¿eh? Bueno, Así que podés saludarlo. perfecto. Bueno, continuamos con nuestro programa. Recién hablábamos de la marcha de hoy y que las universidades públicas no son el enemigo. Y tenemos para hablar de este tema y de otros vinculados con la política nacional, vinculados también con la necesidad de un fortalecimiento institucional, porque es lo que le da realmente solidez a los cambios que se pretenden desde el gobierno nacional y que en muchos casos se comparten, no por cierto los modos, que como hemos visto en Parque Lezama dejan mucho que desear. Pero lo tenemos para hablar de estos temas a Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez, no hace falta que lo presente, uno de los mejores diputados nacionales que pasaron por nuestro Parlamento, por la Casa de las Leyes, y alguien que se mantiene absolutamente en vigencia con una lucidez y transmitiendo ideas que en muchos casos van más adelante en los tiempos. Gracias, Jesús, por acompañarnos esta tarde. Hola Jorge, un gusto saludarte y por cierto acompañarte esta tarde en este programa de tantos años que llevas adelante. Bueno, muchísimas gracias. Realmente lo que primero quiero señalar es que fue excelente el reportaje del lunes pasado con Carlitos Pagni en Odisea. Realmente fue una clase de política, no desde una tribuna doctrinaria, sino realmente hablando de lo que hoy cómo ves el país y cómo lo ves en la estructura regional y por supuesto mundial. Pero previamente quiero hablar del tema universitario, que era lo que estaba hablando en el editorial, y que realmente nos sorprende que a veces se vea a las universidades públicas como un enemigo. Cuando haya juicios críticos que uno puede hacer sobre aspectos concretos del funcionamiento universitario, de casos como hubo en algunas universidades de adoctrinamiento ideológico partidario por determinadas cátedras, esto excluye, quiero excluir siempre a la UBA, no por ser yo egresado de la UBA, sino porque la UBA es una de las universidades donde la libertad de pensamiento y sobre todo el pensamiento crítico que yo aprendí en otro colegio, un colegio universitario nacional de Buenos Aires, cuando ingresé a los 11 años, yo siempre la excluyo. Pero en otros lugares puede haber habido casos de adoctrinamiento ideológico partidario, puede haber también propuestas de mejoras, pero lo que no se puede hacer es una impugnación general y dogmática de la misma idea de la educación pública. Esto es absolutamente inédito en nuestra historia, y si nos remontamos al siglo XIX, el que tanto sabe de liberalismo, nos enorgullecemos nosotros de una tradición que juntamente a nuestros grandes liberales, como fue el caso de Sarmiento, de Roca, forjó una Argentina de progreso y de igualdad de oportunidades, que bueno, sabemos que esto es lo que se plasmó en esa obra genial de Florencio Sánchez, mi hijo el doctor. Por eso quiero preguntarte a vos si vos realmente vivís como que hay un ataque a la educación pública, a las universidades públicas. Yo tal vez generalizaría un poco, Jorge, en el siguiente sentido. Está claro que al 10 de diciembre del año pasado, cuando cambiaron las autoridades, resultado de la elección popular, la Argentina estaba en una situación muy complicada, en todos los terrenos y en todos los planos. Internacionalmente mal vista, con un exceso de lo que un pensador latinoamericano llamó necrofilia ideológica, esto es amor por ideas muertas, que se llevan adelante desde el poder, y con un desdén sobre la relevancia de las instituciones en Argentina. Así que era necesario producir reformas sin duda. Era imprescindible intentar un camino distinto, por supuesto. Pero lo que nosotros tenemos hoy por hoy es, en términos de la administración, dejo por un lado el agresivo talante que muestra el presidente, dejo por un lado de lado el desdén que tienen por
por la dimensión institucional de los asuntos públicos, en muchos casos la ausencia de ejemplaridad en sus actos, y digo ejemplaridad en términos de pensar en el primer magistrado, que quiere decir primer maestro. Entonces hay que el poder se debe orientar, enseñar, ser un ejemplo para los argentinos. Entonces cuando hay desprecio por las instituciones y agresividad y provocación, eso no es bueno. Entonces me voy a concentrar solamente en la cuestión económica, digamos. Y ahí el punto es el siguiente. Entre las cosas que debían ser modificadas en la Argentina estaba, sin duda, una situación fiscal desmadrada, con una política macroeconómica errática, con precios relativos desalineados, sin duda que había que acelerarlo. Y una de las cosas que tenía que hacer era poner en caja la situación fiscal. Pero al mismo tiempo debe quedar claro que no es posible pensar, y constituir un error, que en la Argentina sus problemas son pura, única y exclusivamente de raíz fiscal. Al revés, la Argentina tiene un problema político, un problema económico, un problema que tiene una dimensión social, un problema que tiene una raíz cultural. Se trata de una policrisis que tiene ramificaciones fiscales. Entonces, cuando uno razona que es de esa manera, tiene que concluir que hay que poner, ordenar la situación fiscal, por supuesto, pero al mismo tiempo no tiene que haber políticas públicas de reforma. Y a mí me cuesta identificar qué política pública de reforma sectorial se conoce además de reducir el gasto público. Si vos me preguntaras a mí y me dijeras, ¿cuál es la política científica del gobierno? Yo te podría decir, bajar el gasto público. Y si me desafías a decirte algo más, no podría. Si vos me decías, mire, decime cuál es la política pública del área educativa, te diría bajar el gasto público, y si me exigís algo más, no sé qué decirte. Entonces lo que señalo es que, por cierto, tiene que haber prudencia fiscal, por cierto tiene que haber austeridad en el gasto público, por cierto tiene que haber contención de gastos innecesarios y eliminación de los mismos, por cierto, pero eso no es la solución a los problemas estructurales de la Argentina. Y aquí lo que tenemos es una situación de asfixia de la universidad, porque es obvio que hay salarios docentes y salarios no docentes que han aumentado menos que el resto de los empleados públicos. No sé cómo se puede entender esto que no sea más que desprecio por la universidad pública. Y eso es un problema serio y severo, porque hay otras muchas razones más allá de las condiciones de dignidad de los docentes, de los jefes de trabajo prácticos, de los no docentes. Es que es imprescindible para que la Argentina supere el estancamiento, tener recursos humanos de calidad. Y eso en todas las áreas es la educación, y también la educación universitaria. Yo coincido plenamente con vos, porque es cierto, uno más allá que la política, que los números cierren y que, como digo yo, se le da demasiada importancia al Excel, pero se olvida del Word, ¿no? Entonces, claro, yo digo, bueno, esperemos que en el presupuesto aparezca esa carta de navegación, porque es tal cual lo que vos decís. Cerramos, yo me acuerdo que siendo diputado con Suárez Lastra, una noche Suárez Lastra se abstuvo de votar, porque se abstuvo de votar de acuerdo a lo que había señalado el radicalismo, y lo seguimos Laspin y yo desde el lado del PRO, Luciano Laspin y yo, porque Suárez Lastra advierte que se estaba haciendo una rebaja de impuestos, y decía Suárez Lastra, digamos, que no proviene de un partido de derecha, pero nos abrió los ojos, nosotros dos también nos abstuvimos, porque dijo, acá estamos bajando una alícuota de impuesto a las ganancias. Ahora, esto, estamos bajando, se corresponde con la baja de un gasto, o la semana que viene le vamos a sacar la plata del bolsillo a otro sector.
llámese educación, llámese salud, lo que fuera. Nadie supo qué responder. Y es así, porque lo que vos decís es cierto. Yo digo, cerrar el Ministerio de la Mujer, sí, era realmente los femicidios aumentaron, generó que hubiera igualdad de oportunidades a las mujeres. No, fue simplemente un lugar de conchavo político. Perfecto, partidista, político partidista, claro. Ahora, esa plata fue destinada, por ejemplo, sacamos esto y va a educación. Eso es mostrar una política pública en serio. O sacamos esta partida inútil, por cierto, y la mandamos a salud. Son los pilares, aparte de cualquier país, para salir del estancamiento de la pobreza estructural que tenemos hace años. ¿Vos visualizás que en ese presupuesto puede haber alguna posibilidad que esté realmente plasmada las políticas públicas? Porque hasta ahora es que cierran los números. Yo la verdad veo en nuestros antepasados que hagan la cuenta del gallego, que cierren los números. Yo por lo que pude ver del presupuesto hasta ahora, ni vos ni yo estamos en el Congreso, así que no tenemos esa obligación, pero lo hacemos por curiosidad y seriedad analítica. No hay eso que vos estás pidiendo, Jorge, no la hay. Te diría más, que se trata de un escenario muy optimista, porque, por ejemplo, el presupuesto prevé que en el mes de septiembre, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, la inflación tiene que ser de 1,4% de este año. Entonces, vamos a prestarle atención, porque si eso no es así, ya va a empezar todo mal el presupuesto del año que viene. Y me gustaría que incorpores al razonamiento una dimensión de algunas reducciones de gasto, que me gustaría darte un ejemplo. El plan de embarazo adolescente, que no es una cifra astronómica, pero que produjo extraordinarios resultados en términos de reducción dramática de los embarazos adolescentes solamente por docencia y política pública, como recomendaron las Naciones Unidas, y se redujo el presupuesto, y seguramente habrá un problema grave y preocupante en esa dimensión, que se redujeron de manera sensible los fallecimientos de chicas adolescentes, y que además no pueden ir a la escuela porque si son madres tienen problemas para hacerlo. Entonces hay una situación muy, muy compleja que creo que no se está mirando o se está soslayando su relevancia. Vos el otro día dijiste algo que lo venís diciendo reiteradamente y que me gustaría que también lo pusieras, porque se vincula mucho esta comparación que haces con otros países de la región en cuanto al fortalecimiento de las instituciones, que son realmente las promotoras de un desarrollo y un progreso genuino, ¿no? Para mí es muy sencillo, ese no es un problema de creencia, es un problema de evidencia. Está demostrado que existe una asociación directa, una relación causa-efecto entre espesura, densidad, fortaleza de las instituciones y resultados económicos y sociales. Lo que quiero decirte, y de donde lo digo, no es porque yo esté hablando con un abogado como vos, es porque es así. Está demostrado que las instituciones son más importantes que la propia dotación de recursos naturales. ¿Y por qué digo que está demostrado? Bueno, porque miremos la región, miremos los vecinos, miremos cómo le va a Chile y cómo le va a Uruguay, que viven en la misma región, que tienen incluso menos dotación de recursos naturales que nosotros, pero han conseguido crecer y reducir la pobreza. Nosotros estamos estancados y aumentó la pobreza. Y una razón fundamental para explicar esa dramática circunstancia es malas políticas públicas, lo que hablaba de la necrofilia ideológica que tuvimos en los últimos 20 años, 16 años de gobiernos con políticas en materia públicas necrofílicas,
en materia económica y social, y al mismo tiempo esos gobiernos tienen una dimensión, el desdén, el desprecio por la solidez de las instituciones. Y aquí hay una continuidad entre la anterior administración y esta, Jorge, permíteme recordarlo. En la anterior administración, la doctora Cristina Fernández de Kirchner llamaba a la necesidad de reformar la Constitución, porque había un ordenamiento jurídico que desde Montesquieu para acá establecía la independencia del poder del Estado. Esto se dijo en la Argentina, se sostuvo en la Argentina, no es una fantasía que yo estoy teniendo. No, me acuerdo perfectamente. Muy bien. En boca de la vicepresidenta de la Nación. ¿Y ahora qué tenemos? Que desde la cima del poder se dice que el cáncer de la Argentina es el artículo 14 bis de la Constitución. Entonces, cuando uno mira las cosas de esta manera, dice, bueno, no solo es un despropósito, sino que al mismo tiempo estamos generando condiciones para no resolver los problemas de la Argentina. Y hay dos maneras de no resolver el problema de un problema. Es o tener un mal diagnóstico o negar su existencia. Bueno, aquí estamos negando la relevancia de la dimensión institucional pensando en los temas de naturaleza económica y social. Bueno, no solo en línea con eso te diría que esto me lleva a que reflexionemos un poco sobre el discurso del otro día del Parque Lezama, que también se vincula con esto. Cuando vos decís derogar el artículo 14, que es la llave del constitucionalismo social, es para que la gente esté, porque por ahí, lamentablemente antes vos decías el artículo 14 bis de la Constitución y todo el mundo sabía que estábamos hablando, pero hoy lo tenés que señalar, ¿no? Que son los derechos sociales, el derecho a una jubilación digna, a una jubilación sujeta a movilidad, a un salario mínimo vital y móvil, a derechos laborales, bueno, todas las llaves de la bóveda de anclaje del constitucionalismo social hay que aceptarlo hoy. Y esto me lleva también a un discurso muy fuerte que fue el del Parque Lezama el otro día, digo, muy fuerte en el sentido de la agresividad, ¿no? Bueno, ese es otro problema, Jorge. ¿Por qué? Porque la política que es el gobierno del espacio público compartido. Entre muchas definiciones uno podría decir que eso es la política, cómo nos movemos, cómo nos desarrollamos, cómo nos desempeñamos en el escenario público compartido. Y desde la cima del poder se nos propone una manera de relacionarnos llena de agresividad, de contenidos violentos, descalificatorios. ¿De quién? De quienes piensan distintos y también de quienes en ejercicio de su profesión, el periodismo, también hacen juicios críticos. Pero yo no voy a hablar de este segundo punto porque es un problema serio también, pero diría lo siguiente en relación al primer asunto del estilo violento. Se está animalizando a los que piensan distintos, se está deshumanizando a los opositores. Y esto no es algo original. En la Unión Soviética, Stalin llamaba insectos a los opositores. En el castrismo se consideraba a los opositores gusanos. La revolución bolivariana de Maduro habla de los escuálidos. Para los que no somos peronistas, durante muchos años se nos llamó gorilas desde el peronismo. Se nos sigue diciendo, se nos sigue diciendo. Bueno, y ahora estamos frente a un presidente que habla de ratas, refiriéndose a legisladores que tienen una opinión distinta, que tienen la misma legitimidad de la soberanía popular que él. Y como lo dijo una vez, lo dijo dos, lo dijo tres, hasta nos estamos acostumbrando. Se hizo una publicidad de un video
descalificando a una fuerza política que no es la a la cual yo pertenezco, pero no, igual lo tengo que decir, aunque no sea yo objeto de la agresión, deshumanizándolo y transformándolo en monstruos y en seres extraterrestres. Eso no se hace, no está bien, afecta la convivencia democrática, lesiona la convivencia civilizada, corrompe la vida en sociedad. Eso está así, y es bien sabido que la violencia verbal precede a la violencia de otro tipo. Bueno, eso es muy peligroso también pensando en la historia de la Argentina, ¿no? Yo el acto del Parque Lezama, por ahí se iría un poquito más lejos, me pareció un acto frente a una facción que recordaba unas visiones totalitarias a lo largo de la historia. Campera Negra, el ingreso del líder mesiánico a través de un pasillo que le habían hecho sus adeptos, me resultó cuanto menos chocante, ¿no? O sea, porque digo, y además que fue un acto evidentemente partidario, absolutamente, con la posibilidad, pero esto de generar un partido desde el gobierno nuevo, ¿no? Eso es preocupante. Bueno, no es nuevo, ¿no? Porque acá tuvimos el peronismo que así fue creado y la organización política juvenil La Cámpora también, desde el poder. Así que en ese sentido estamos repitiendo los errores, estamos tropezando con la misma piedra. Y además el tratar a todo el periodismo en sobrados, ese está descalificando a la prensa y a la libertad. Yo te aclaro que cuando digo todas estas cosas, digo, antes, previamente, para evitar que los trolls, yo tengo algunos amigos en La Libertad Avanza, que son gente seria, pero para evitar lo que te dicen los trolls, no, este ya está con la casta, este ya está con el kirchnerismo. Lamentablemente tengo que aclarar, como lo hacía en la época del kirchnerismo, que yo, en este caso, no comulgo para nada con el kirchnerismo, pero para nada, estoy en las antípodas, pero es como, digo yo siempre, estamos en terapia intensiva, pasamos a terapia intermedia. Yo quiero volver a caminar, ¿entendés? Entonces, uno cuando ve esto dice, no estaremos yendo, el equilibrio estamos de acuerdo, bajar todo lo que vos quieras, ordenamiento fiscal, pero no estaremos yendo en una pendiente que nos conduzca a otro autoritarismo. Bueno, uno podría decir que hay una suerte de kirchnerismo de mercado, ¿no? Recargado en este caso. Una linda frase. No, yo claro, porque cuando vos hablás, dices, no, y yo cuando fui diputado y después de hacerlo también, hice 11 denuncias, denuncié a todos los jerarcas esto por el vacunatorio VIP, por la fiesta, por infinidad de cosas, el plan de impunidad que tenían deshaciendo o destruyendo la OA y la UIF. Entonces, aclaro, tengo credenciales, muchachos, ojo que me la jugué porque esto me implicó inspecciones, y vos sabés lo que son, como economístico, inspecciones integrales en mi oficina. O sea que ahora, ¿ustedes dónde estaban, muchachos? Los que hoy nos acusan porque pensamos distinto, nos quieren poner la vereda de frente. O, sí, como dijiste, deshumanizarnos, ¿no? Claro, eso es lo que a uno deshumanizar. le molesta, porque o estás conmigo o no estás conmigo. Sí, Entonces, y eso esto es es lo que grave, a mí es grave. me genera preocupación. Y creo que la única salida es la que vos expresás, ¿no? Es grave, efectivamente. Son las instituciones, ¿no? Así es. Es la única manera de vivir en una sociedad civilizada, donde las reglas sean respetadas por todos, independientemente de su condición social y de su estatus político. Iguales para ¿Qué todos. opinas de esto que la ley de asociaciones profesionales que se refiere a una de las castas más digamos, más veteranas que tenemos en nuestro país o más atávicas, que es la casta sindical, cuando el radicalismo presenta el proyecto de reformas acompañado por el PRO, pero otras fuerzas políticas miran para el costado? ¿Qué opinión te merece esto? Sobre todo cuando nosotros tenemos en antecedente la ley Muchi, que hubiera sido un cambio enorme, ¿no?
Sí, la normalización sindical de aquella época preveía, entre otras cosas, la descentralización de la negociación colectiva, el derecho a la información de los afiliados a los gremios, y del mismo modo representación minoritaria en las conducciones sindicales por los opositores. Son las cosas que necesita en Argentina una sociedad para pensar en sociedades plenamente democráticas, no solo en la norma y en el papel, sino también en la conducta de los ciudadanos y también en el funcionamiento de las organizaciones intermedias de la sociedad. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado, y vuelvo a reafirmar lo que me dijo en una oportunidad, y lo hago público, ese filósofo enorme, gigante, que es Santiago Kovadlov, que me dijo: Jesús Rodríguez es uno de los políticos, o quizás el político más brillante de la hora actual. Me lo dijo hace un año atrás y certifico que sigue vigente esa visión. Te agradezco, Jorge, y por supuesto desde una generosidad exagerada el comentario de Santiago Kovadlov. Te mando un abrazo grande. Y hay que leerte, ¿eh? Yo te leo siempre cuando me mandás, y sobre todo un reportaje muy bueno de hace unas semanas en La Nación Dominicana, en el Clarín Dominicano. Un fuerte abrazo, Bueno, Jesús, y nos estamos gracias, viendo. te mando un abrazo grande. Adiós. Gracias, hasta luego. Bueno, fue Jesús Rodríguez, que el otro día había tenido, lo llamamos justamente por el éxito que había tenido en su charla en Odisea con Carlos Pagni. Bueno, vamos a terminamos entonces con 2 temitas, así cumplimos la media hora que nos falta. No nos va a dejar el Zoom. No nos va a dejar el Zoom. Imagino la cara de Gerardo, nada más que imagino la cara de Gerardo. Sí. Bueno, en unos minutitos terminamos. Bueno, boleta única. Un tema que a lo mejor a mucha gente le preocupa, lo ve como un tema menor. No es así. Ayer se aprobó en diputados por amplia mayoría. Los votos fueron 143 a favor, 87 en contra y 5 abstenciones. ¿Quiénes votaron en contra? El kirchnerismo. Y ahora voy a dar las razones por las cuales así fue. El proyecto establece la sustitución del actual sistema de boletas por partido por una boleta única. ¿Qué es la boleta única? La boleta única, aparte de tener muchas ventajas, genera modificar el sistema actual. Con este sistema, que nos rige, son los partidos políticos o las alianzas electorales que compiten en las elecciones las que se encargan de imprimir y proveer las boletas que los identifican. También se encarga de controlar que no falten en cada mes electoral y de reponerlas cuando se produce un faltante de ellas a lo largo de la jornada electoral, de la jornada de los comicios. Esto le otorga una enorme ventaja a las fuerzas políticas más grandes, ya que el sistema actual, me refiero, les otorga una ventaja a las fuerzas políticas más grandes, ya que las más nuevas y chicas no suelen disponer de personas en cantidad suficiente para realizar estas tareas de control y reposición. Así se ven sometidas a partir de, estoy hablando de la hora actual, antes de que porque la ley todavía no es ley, tiene que ser promulgada por el Poder Ejecutivo. Así se ven sometidas a una desprotección total, lo que hace que el elector en muchas oportunidades se vea privado de poder depositar su voto por los candidatos de su preferencia. Con esta modificación se termina la práctica de robar o ocultar boletas en el cuarto oscuro, y también con el negocio de los sellos de goma, es decir, de partidos que no tienen representación real, pero que en cada elección se presentan. ¿Por qué? Porque ofrecen múltiples candidatos para de esa manera acceder a los fondos que el Estado distribuye para imprimir boletas. En muchos casos se ha comprobado que el Estado le daba la plata y que imprimían un porcentaje ínfimo de las boletas que debían haberlo hecho. A este argumento también quiero agregarle un otro, que es la contribución que se hace al cambio climático, porque ahorrar papel es cuidar nuestro medio ambiente. Y también hay otra razón que cobra relevancia en estos tiempos en que se repite como un karma: no hay plata. Evita la impresión de millones de boletas de cada uno de los partidos que participan en las elecciones,
lo que reduce largamente el costo que las mismas tienen. Transparencia, eficiencia e igualdad son los objetivos centrales de la boleta única. Las experiencias locales en Mendoza, Córdoba y Santa Fe son altamente satisfactorias y revelan la necesidad de avanzar con esta importante herramienta como hizo ayer el Congreso Nacional. En este sentido, creo yo que la votación dejó al desnudo quiénes son los que no quieren un sistema transparente y eficaz, que quieren las viejas tácticas punteriles de la mala política. No sé si vieja o nueva, mala, que puede ser vieja o nueva. El kirchnerismo fue siempre renuente a aprobar este sistema. No expresó nunca un argumento serio para esa oposición, lo que prueba que el único que le interesa es mantener la vigencia de una modalidad que le facilita la realización de trampas, como dije, robar, ocultar boletas, voto en cadena, para desnaturalizar la voluntad popular. La boleta única aprobada, vuelvo a decir lo que dije al principio, puede parecer un tema menor ante la magnitud de las reformas que debemos encarar, pero va a contribuir a sanear las prácticas políticas y edificar una república de ciudadanos, no de corporaciones ni de aparatos partidarios que pueden enturbiar la libre expresión de los ciudadanos. En este sentido, creo yo que hemos dado un paso muy importante para tener elecciones más transparentes y esta clave de bóveda se va a cerrar cuando tengamos ficha limpia y caducidad del dominio de los bienes maravillosos producto de la corrupción. Esto es lo que quería expresar de boleta única, que me parece que es algo sumamente interesante decirlo, porque para que la gente entienda que puede ser que no es un tema menor, que va a ser muy fácil votar, es en una categoría de candidatos, en una única boleta, que cuando uno llega al cuarto oscuro se la van a entregar, o sea que en el cuarto oscuro no va a haber boletas, con un lápiz uno tilda la fuerza política que quiere votar, que en este caso va a ser 2 categorías nomás, senadores nacionales y diputados nacionales, senadores nacionales en los 8 distritos como Cava que renuevan, y después diputados nacionales, que va a ser en todo el país. En las provincias se va a seguir manteniendo, sacando las que ya lo tienen vigente en el orden local, como Santa Fe, Mendoza y Córdoba, como ya dije, va a existir boleta única para todo. No así en el resto de las jurisdicciones, y sobre todo no aliento la esperanza que la provincia de Buenos Aires lo haga, por cierto. Simplemente quería finalizar con esto y bueno, y nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. El señor Gerardo debe estar azorado, que ha entregado en término del programa. 59, perfecto, casi perfecto, excelente. Bueno. Muchísimas gracias a todos, gracias Gerardo, gracias a toda la audiencia por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Chao.